Buenas. Momento veo que hay poca gente, lo cual no es un buen augurio en general. Gente, por favor, traten de venir a clase. Es una recomendación para usted. Obviamente, pues pueden ver la grabación, pero la estadística dice después qué es lo que pasa. Pero bueno, como le decimos al principio, no vamos a tomar asistencia, responsabilidad de cada uno. Nosotros ya sabemos lo que termina pasando. Bueno, un recordatorio, como recién creo que les pasó a Agustín por Slack, les pasamos el taller ese de Git que hicimos hace ya unos cuantos cuatrimestres, que ya tenemos grabado, eso para quien le interese ver cómo podrían llegar a organizarse para trabajar en grupo, porque la idea de pasarse archivos por mail no funciona, no funciona en absoluto. Pero bueno, por supuesto, algoritmos 2 se puede llegar a solventar así. Materias siguientes ya es completamente imposible. Ya mi experiencia es que cuando no quieren usar un sistema de control de versiones como Git, uno de los integrantes va a terminar haciendo de Git y revisando que las cosas estén bien hechas y cuando no, ver cómo lo resuelve. En mi caso particular, en Algoritmos 3, no pude convencer a mi equipo de que usemos un sistema de control de versiones y Git terminé siendo yo y la verdad que la pasé como el orto. No se los recomiendo a nadie, por favor. O sea, si no quieren porque dicen, no, ahora tengo muchas cosas, ok, buenísimo. Pero es una herramienta que tienen que aprender. Imagínense que casi que se metió una materia para que aprendan eso al principio de la carrera por algo. O sea, no es una boludez. Así que bueno, sacando esas cosas, vamos a hablar de un nuevo TDA. Esta clase no entra para el primer parcialito, todo lo que correspondía al primer parcialito hasta la clase del viernes. Esta clase ya, no, ya es segundo parcialito 100%, que es un nuevo TDA que es el TDA diccionario, del cual nos va a llevar a unas cuantas clases porque hoy vamos a hablar de una forma de implementarlo, más adelante vamos a ver otras formas de implementarlo y con sus pros y sus contras. ¿Sí? Entonces, esto puede ser que algo hayan visto en Algoritmos 1, pero vamos a ver bastante más en profundidad todo este tema. Entonces, un segundito que me pongo punterito. Bien. Entonces, vamos a hablar de primero qué es este nuevo TDA. O sea, ya tenemos TDA vector para poder organizar los datos y poder acceder en cualquier posición. ¿Sí? Después tenemos pila, que es una estructura de todo lo que entra, sale en el orden inverso. Cola, que es todo lo que entra, sale en el mismo orden. Lista, parecido a vector, pero con las facilidades de inserción, pero sin la facilidad de indexar. Son pros y contras. Bueno, ahora vamos a hablar de otra forma, entre comillas, de indexar, de alguna manera. Ahí Leticia pregunta si lista e iterador entran para el primer parcelito. Sí, sí, son, digamos que los TDAs básicos, pila, cola, lista, vector. Todo eso es el primer parcelito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de nuestro nuevo TDA, que va a ser el TDA diccionario? Es básicamente poder asociar un valor a una clave. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero poder acceder, asociar nombre a una fecha de cumpleaños. ¿Sí? Por ejemplo, Martín, 19 de noviembre, Ezequiel, 31 de marzo, bueno, no la conoce Jasmina, el 7 de julio, y así. Donde no necesariamente, o sea, podemos estar trabajando con que las claves sean cadenas, números, elefantes, no sé, lo que fuere, ¿sí? Lo que nos parezca que tenga sentido. Y los valores pueden ser de cualquier tipo porque el valor nunca, es como, bueno, es lo que menos nos va a mover la aguja. Siempre vamos a estar un poquito más atados con el tema de la clave. Vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener un diccionario de recetas, ¿sí? Y con su lista de ingredientes, para que vean que puede ser, el dato puede ser una lista, ¿sí? Por ejemplo, una milanesa, ¿sí? Nada, sal, huevo, polvo en sal, pan rallado, pollito al horno con papas, por supuesto tiene pollito, por supuesto tiene papas. Y así con cualquier cosa, podría ser directamente el texto de cómo, o sea, puede tener una lista de ingredientes y además o sea, puede tener una estructura que tenga una lista de ingredientes y el texto de cómo se hace la receta, ¿sí? Cualquier cosa, o sea, el dato puede ser lo que nos parezca. Es un any, ya hablando en términos de Go. ¿Sí? Entonces,
En función de esto, las primitivas de mi TDA van a ser principales. Vamos a tener otras primitivas, pero estas son las principales y las que nos mueven la aguja en todo sentido. Van a ser guardar una clave con su valor asociado, borrar una clave, si es que está, ver si una clave pertenece a nuestro diccionario y obtener el valor que está asociado. Por supuesto, siempre que pertenezca. Si no pertenece, bueno, en nuestro caso vamos a tirar un panic. ¿Sí? Hasta acá más o menos entienden cuál es la motivación, no importa cómo se implementa. Por ahora lo único que queremos es que estemos seguros de qué es lo que queremos lograr. Bien. Entonces, eso como punto número 1. Después vamos a tener otras primitivas como cantidad y tal vez alguna otra cosa más. Pero estas son las principales y las que tenemos que analizar cómo vamos a implementar. Entonces, un TDA medio hermano o primo, por alguna manera, es el TDA conjunto. ¿Sí? O sea, literalmente conjunto de teoría de conjuntos, que se ha implementado de una forma muy similar a lo como vamos a ver hoy, pero no vamos a tener un dato. ¿Sí? O sea, en un TDA conjunto simplemente tenemos elementos, ¿sí? Donde yo quiero poder guardar, borrar, ver si un elemento está, nada más. Y después podemos llegar a tener operaciones de conjuntos, como tranquilamente puede ser unión, intersección, diferencia simétrica y cualquier otra cosa, ¿sí? Que son cosas útiles. Se usan, para que sepan. Nosotros nos vamos a centrar en el diccionario sabiendo que si yo quiero implementar, o sea, en general cuando uno quiere implementar un conjunto, lo que hace es decir, bueno, ya tengo el diccionario, ¿qué le guardo como valor? No sé, pone un int y siempre le pongo un 0, por poner un ejemplo, ¿sí? Porque da lo mismo. Si uno se quiere poner a implementarlo, puede directamente hacer lo mismo que vamos a ver para un diccionario, pero no consideramos la parte del valor. Y está todo bien, ¿sí? No es lo más importante el tema del valor. En general nos vamos a centrar simplemente en el diccionario, que es un poquito más, tiene más usos todavía, ¿sí? Entonces, con lo visto hasta ahora en la materia, y en general, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para implementar un TDA diccionario? O sea, un diccionario donde yo puedo acceder, por ejemplo, mi clave Pepe y que me devuelva el valor que tiene asociado Pepe. O sea, no estamos hablando de que mi clave es 0 y entonces indexo a la posición 0 y eso me da el valor que está en la posición 0 o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, Leticia dice structs. Ok, ¿structs de qué? O sea, nosotros queremos implementar ¿No te serviría un struct con otro struct adentro? Es muy genérico eso, hablando. O sea, uno que adentro tenga valor, digamos. O sea, podemos tener una clave valor, un struct clave valor, eso lo podemos tener tranquilamente. Pero digamos, ¿cómo lo guarda? O sea, ¿cuál es, en dónde está con lo que vimos? Ok, tengo un par clave valor, si quieren, estructura clave valor. Ok, ¿y ahora qué hacemos con esa estructura clave valor? Vienen, me guardan lo que sea, una clave y un valor, lo creo un struct, ok, y eso ahora lo tengo que poner a algún lado. ¿Qué ¿Una hacemos? lista? Bien, podés una lista. Ok, ¿cuál es el problema de una lista? Si yo quiero, o sea, yo uso la lista, estoy del lado de Bárbara, de la lista, estoy del lado de Alan del hash, perdón, hash, del diccionario. ¿Sí? Del diccionario que estoy implementando. Y lo que voy a hacer es, voy a usar mi lista y adentro le voy a ir poniendo estos structs. ¿Cuánto me costaría, ¿sí? Buscar algo en este Ok. diccionario? ODN, ¿sí? ODN, bien. Entonces, sería lineal. Buscar algo. Donde en general la primitiva que más nos va a mover todo es la de la búsqueda. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver si algo pertenece, busco. Ver el, el hacer el obtener para obtener el dato, tengo que buscarlo. Si quiero guardar, tengo que buscar a ver si ya está y en función de si ya está o no, tengo que tomar distintas políticas, que eso lo van a ver en la práctica. Hay distintas alternativas, nosotros vamos a optar por una de ellas. Y en borrar, obviamente lo tengo que buscar, ¿sí? Eso quiere decir, hay una lógica repetida, literalmente no la repitan en código, van a tener que usar alguna función auxiliar que tengan del lado de ustedes eh, para evitar código repetido. Eso ya se los voy adelantando, va a ser medio evidente cuando estemos haciendo seguimientos. Entonces,
Si buscar, en este caso, de alguna forma u otra, bueno, está bien, uso un iterador externo de la lista y me sitúo y lo encontré, ok, buenísimo. Todo eso va a ser lineal, eso va a hacer que nuestro diccionario sea lineal, lo cual no está muy bueno. Vamos a ver mejores alternativas. ¿A alguien se le ocurre otra idea? También vimos listas enlazadas. Ok, otra idea. Con arreglos. Bien, ¿y cómo haríamos con arreglo? Ahí. O sea, bien, tenemos un arreglo. ¿Y ahora cómo hacemos? Vengo con una nueva estructura. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo van a estar guardadas las cosas en ese arreglo? No es una pregunta trampa, estoy esperando que digan lo primero que se les venga a la cabeza. ¿eh? Si pudieran tener la respuesta correcta, no estaríamos teniendo la clase. La respuesta correcta implica un poco de magia, así que no vamos a ir por ahí. Digan lo primero que se les ocurra hacer con un vector. Porque si, ok, lista enlazada tiene este problema, bueno, pensemos con un vector, que es la estructura completamente contraria. Las claves del diccionario. O sea, tenemos dos arreglos. Podemos tener uno solo, que es un arreglo de estructuras, tranquilamente. ¿Sí? No tenemos por qué tener un arreglo de claves y un arreglo de valores. Es más fácil tenerlo todo junto. Entonces, si yo, o sea, supongo que viene alguien, lo guardo, ok, lo pongo al final. Si yo busco en este arreglo, ¿cuánto me va a costar? Y ahí se dice si podemos guardarlo de forma ordenada. Por ahora supongamos que no. Después lo analizamos si tiene sentido ordenar. Un arreglo que en la primera posición es la clave y la segunda... O sea, no lo piensen en posición, literalmente. Un arreglo... O sea, tenemos un arreglo donde tenemos una estructura. O sea, un arreglo de estructuras. O sea, no hay ningún problema en el cual podemos tener, no sé, par, clave, valor. Directamente un arreglo de pares, clave, valor. Digo par, clave, valor porque ustedes dijeron como algo así como algo así. No, podemos llamarlo de otra forma. Entonces, bueno, como ahí dice Ezequiel, buscar acá va a ser ODN, ¿sí? Y borrar también va a ser ODN porque, bueno, tenemos que sacar las cosas. Incluso Eisen dijo, che, no nos conviene entonces guardar de forma ordenada. Entonces buscar lo podemos hacer con una búsqueda binaria. Eso tiene dos problemas. El primer problema que tiene es que ya necesariamente tendríamos que tener que las claves se puedan ordenar. Pero supongamos que eso no es algo tan loco de pedir, que se puedan ordenar. Ok, supongamos que eso lo zafamos. El problema que tiene eso es que guardar se nos va a volver necesariamente lineal, porque si yo, ok, te corresponde ir en la mitad, bueno, tenés que hacerle lugar. Entonces eso es un problema. No, ya guardar se hace lineal por eso. Buscar y obtener serían logarítmicos por la búsqueda binaria, así que estaría todo bien. Pero borrar también seguiría siendo lineal, porque si yo encuentro, no importa dónde esté, después tengo que hacer lo inverso que hace guardar, que es, bueno, córreme las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos un problema, que esto sigue siendo lineal. ¿Sí? Que lo mismo que con la lista enlazada. Hasta acá vamos con nuestras dos alternativas iniciales y que nos sirvan por lo menos para definir, ok, peor que esto no lo deberíamos hacer. ¿Estamos con eso? Bien. Entonces vamos a avanzar con un poquito de magia, porque el tema de los vectores nos puede llegar a servir. La lista enlazada, por mala suerte, no tenemos nada para mejorarle. No hay nada que podamos hacer. Pero la idea de los vectores podemos llegar a tirarle un poquito de magia porque hay una gran ventaja en los vectores que es que podemos indexar en tiempo constante. Eso es una enorme ventaja. Entonces lo que vamos a hacer es medio como negociar espacio a cambio de tiempo. ¿Sí? Entonces supongamos, esta es una primera implementación. ¿Sí? Supónganse
para decirlo así, que tengo mi primera implementación donde lo único que voy a guardar es un true o false, para hacerlo fácil. Y supongamos que mis claves van del 0 al 20 sin incluir, o sea, del 0 al 19. Pongámosle, creo que mi ejemplo estaba puesto basado en un ejemplo que usaba Rosita en su momento cuando daba clases, que es decir, supongamos que tengo un arreglo de senadores, si viene el senador 0 y dice estoy presente o no doy quórum o lo que fuera, ¿sí? Debería ir del 0 al 71, pero bueno, me queda un poquito largo el arreglo. Entonces, si mis claves son numéricas del 0 bueno, en este caso al 19, pero hasta un valor que fuere, es fácil hacer esto, en este caso, ¿sí? Supongamos que yo les digo, chicos, ustedes sepan, las claves van a ser, primero, números, segundo, enteros, tercero, van a ser sí o sí desde el 0 hasta, bueno, en este caso al 19. Ya con toda esa información, que esas van a ser mis claves, yo puedo usar como estructura un arreglo, ¿sí? ¿Cuánto me costaría en este caso preguntar, bueno, cuál es el valor de la clave 15? Yo, o sea, del lado de Bárbara, le voy y le digo, che, Alan, decime cuánto es el valor de la clave 15. Alan, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí saltaron con O de 1, sí. A ver, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Para que estemos todos en la misma página. Ya todo vuelta del lado de Alan. Que te devuelve el valor de la regla en la posición 15. Bien, efectivamente, con solamente ver la posición 15, que eso es una operación constante. Bien, entonces, yo tranquilamente podría decir, no sé, yo quiero poder setear un valor, ¿sí? Y decimos, bueno, ok, seteémosle al, bueno, senador 7, era por el ejemplo, lo pasamos a true. Puede venir el senador 13 también y lo vamos a pasar a true. Todas estas operaciones son de tiempo constante, ¿sí? Preguntar, che, está el senador 4, pongámosle, está la clave 4 es false, está la clave 7 es true, ¿sí? Si de repente, perdón, si el 7 después tenemos que poner un false, después todas estas operaciones son de tiempo constante. Algo que ustedes van a decir, ahí Martín pone return senadores de 15 distintos false, yo se lo voy a cambiar y voy a poner senadores de 15 distinto de false igual true. Agregarle más cosas. Y así pueden agregarle tantas cosas como tengan ganas, ¿no? Ya que queremos agregar. Entonces, y si es un vector, no es un vector de 15. Ah, bueno, sí. Entonces, sí, cuando trabajemos con booleanos, tratemos de evitar comparar contra booleanos, porque ya está, si son booleanos, son booleanos. Entonces, no hay nada que hacer, salvo que haya que negarlos directamente o lo que fuera. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Porque parece que esto está al pedo, ¿sí? Es como, Martín, pero dijiste que queremos usar la clave PP, la clave, no sé, queremos milanesa, como que no me está sirviendo mucho esto, me acabas de simplificar, es como cuando vas a física y te dicen, bueno, imagínense una vaca esférica en el vacío y después vas al parcial y te piden una rata que se mueve no sé, por un maizal. Entonces, no. El punto es el siguiente. Si las claves fueran números, y más en particular si las claves fueran números de 0 a un determinado valor, todo esto es fácil. Ya lo sabemos, ya podemos manejarlo, ya lo veníamos haciendo en realidad. ¿Sí? Entonces, acá el problema es que las claves no son números. Entonces, ¿qué hacemos cuando... A ver, todo sería fácil si mis claves fueran números. Del 0 al, no sé, un valor. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? No importa cómo. No digan cómo hacerlo. Permítanse soñar. Permítanse tirar una fruta así a lo, no sé, Elon Musk. Decir, yo voy a lograr hacer esto. No importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos querer hacer para ir a nuestro lugar
de felicidad, que son los números del 0 al n-1. Que la clave se transforme en un número, dice Facundo. Dice, le asigno a cada clave un número, que la clave se transforma. Bueno, básicamente vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es, supongamos que principalmente vamos a trabajar con cadenas porque es la forma más fácil de verlo, pero también podemos trabajar con otras cosas. Pero lo que vamos a hacer es transformar nuestras cadenas o lo que fuera a números, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar y transformar nuestras claves a números. ¿Cómo vamos a hacer eso? La respuesta es magia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, supónganse que hay algo que me permite transformar, ¿sí?, mis claves a números. Supongamos, hagamos de cuenta. Vino Messi, me dice, acá tenés una función. No sé ustedes, yo no dudo. Entonces, vamos a suponer que tenemos algo que nos transforma nuestras claves a números. Ok, después vamos a hablar un poquito de eso, porque no podemos dejarlo tan en la magia, ¿no? Pero vamos a empezar por eso, ¿sí? ¿Cómo es esa función que pasa de... O sea, perdón, antes de proseguir. Lo que vamos a trabajar es con una tabla, que es básicamente un vector, ¿sí? Un arreglo, donde yo voy a agarrar, ¿sí? Va a venir una cadena, va a venir Pepe, va a venir milanesa, va a venir pollito con papas, ¿ok? Lo voy a transformar con la función que me dio Messi inicialmente, y me va a decir, esta va a la posición 3. Pumba, listo, esta va a la posición 3. Bueno, viene milanesa con papas fritas, listo, la aplico, pumba, esta va a la posición 8. Ok, buenísimo. Siempre tiene que ser un valor válido, por supuesto. No me puede decir, esto va en la posición 894 y yo tengo un arreglo de 10 posiciones. Es como, mirá, pero eso lo vamos a resolver. Eso va a ser una operación matemática que vamos a hacerla al final y ya está, con eso se resuelve. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta acá esa va a ser nuestra idea. Vamos a trabajar con esta función que va a ser magia y va a lograr lo siguiente, ¿sí? ¿Qué problema se les ocurre, más allá de que esto en algún momento hay que codearlo, pero qué problema se les ocurre que podría llegar a haber? Simplemente para ir adelantando situaciones. Que esa función no sea del tiempo constante, eso es una buena consideración. Supongamos que esta función la hizo Messi, el tiempo constante. Pero, ahí como dicen, bueno, tanto Santino como Ezequiel, efectivamente, como la magia hace magia. Ok, eso es otro punto, ¿sí? Ezequiel y Santino dicen, bueno, de formas diferentes, che, pueden dar dos cadenas diferentes, pueden dar el mismo índice. Sí, especialmente porque yo les estoy diciendo que podemos aceptar cualquier cosa, o sea, nosotros vamos a tener un dominio y después nosotros vamos a guardar en un vector. El problema es, bueno, como que todo el dominio entra en un vector. Esto no puede ser biyectivo ni en pedo. Entonces, eso es efectivamente cierto. Eso es un problema que vamos a tener que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ya lo vemos, ¿sí? Lo vemos en un cachito. Pero es un problema, es el principal problema que tenemos que resolver. Si no tuviéramos ese problema, si no tuviéramos ese problema, sería todo magia y todo funcionaría hermosamente rápido y bien, ¿sí? Y va a funcionar hermosamente rápido y bien, pero vamos a tener que tener consideración. Y Martín dice, no puedo controlar cómo la magia hace magia. Eso es cierto, primero, yo no puedo controlar cómo Messi hace sus cosas, así que vamos a empezar por ahí. Ya sé que esto no puede sonar medio raro, pero vamos a ver un poquito cómo son esas funciones de hashing, que son cómo se llaman estas cosas. Y medio que va a ser complicado, y eso va a traer un problema, que lo voy a traer cuando ya empecemos a verlo, ¿sí? Me voy a tratar de recordar este comentario. Entonces, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo es esa función que pasa de cadenas o cualquier otro tipo a números? ¿Sí? ¿Qué sucede si dos elementos caen en la misma posición? Que era lo que estaba mencionando antes. ¿Qué sucede si se nos llena la tabla? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta. No, bueno, ahora elaboramos un poquito, ¿sí? O sea, claramente todos estos son problemas que tenemos que resolver. Hasta ahora estábamos en nuestro imaginario.
no... En la primera etapa de nuestro armado de TDA es permítanme soñar. Y ahora tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué resolvemos en cada caso? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de estas funciones de hashing, que son esas funciones que hacen magia. Entonces, son funciones que toman una clave, supongamos que vamos a trabajar con cadenas. ¿Sí? Por ahora, para simplificar. Podría ser otro tipo de dato, pero digamos a priori que fueran cadenas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esa clave y la vamos a transformar en un valor, en un índice válido. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene que tener esta función de hashing para que, bueno, efectivamente sea una función de hashing? Primero es que tiene que distribuir uniformemente o lo más uniforme posible. El mismo término que usábamos antes con bucket sort, no otro. ¿A qué me refiero con que tiene que distribuir uniformemente? Que ahora vamos a ver un poquito cuáles serían las consecuencias de que eso no suceda. Que si, imagínense que esto distribuye bastante parejito, el TDA que la implementación del diccionario que vamos a hacer va a funcionar muy rápido. Si no, supónganse que es una pésima función. Devuelve siempre cero. No importa la clave que nosotros le pasemos, devuelve siempre cero. El problema es que todos los elementos van a caer en la misma posición. Y acabamos de decir que eso lo vamos a tener que resolver. Pero eso no va a ser gratis así nomás. Entonces, como queremos lograr que tengamos que resolver la mínima cantidad de veces esa situación, necesitamos que la función de hashing distribuya bien. ¿Sí? Si no, esto no va a funcionar. Entonces, después tiene que ser rápida. O sea, tiene que ser una función que yo pueda considerar que sea de tiempo constante. En general, o sea, tiempo constante puede ser, por ejemplo, si la cadena tiene K caracteres, podemos decir que la función tenga que ser O de K. ¿Sí? Que obviamente yo tengo que tal vez poder ver todos los caracteres, todos los bits, todo lo que fuere. Ok, todo bien con eso no es un problema. Pero no debería costar más que eso. ¿Sí? Y después tiene que ser determinística, es decir, que no puede ser que yo le paso a mi función Pepe y me da 5, le vuelvo a aplicar y me da 8. ¿Por qué? Yo estoy usando esta función de hashing para poder transformar mis claves a índices. Si yo se la aplico una vez y me da 5 para, pongámosle, guardarla, y guardo a Pepe en la posición 5, y yo voy después aplico la función de hashing a Pepe para buscarlo y me da 8, voy a la posición 8 y voy a decir, no está Pepe. Y Bárbara me va a decir, pero yo lo acabo de guardar. Alan, ¿qué carajo hiciste con Pepe? ¿Sí? Entonces, se entiende para dónde va, porque tiene, o sea, determinístico es que siempre dé el mismo valor para la misma clave. O sea, para la misma entrada, misma salida. ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? No importa, ahora vemos algunos ejemplos de cómo pueden ser funciones de hashing. ¿Se entiende cómo tienen que ser por ahora las funciones? ¿Vamos? Bien. Ok. Como dato, vamos a mencionar algunas cosas. A veces en los cuatrimestres aparece alguien preguntando, che, ¿esto tiene que ver algo con criptografía? Tiene que ver con criptografía, ¿sí? Y es que tienen que cumplirse algunas propiedades más. Eso pensé que le iba a dar ahora, no, está un poquito más adelante, lo vemos en un ratito. Si a alguien le suena hashing de hashtag, bueno, tiene completamente que ver. Esa es la verdad. Se usan algoritmos, se usan funciones de hashing, o se usaban en su momento, algoritmos de hashing, por ejemplo, para determinar cuáles eran los trending topics, por ejemplo. Incluso hemos tenido TPs donde tenían que aplicar ese algoritmo usando funciones de hashing y cosas por el estilo. Por diversión. Entonces, una condición que va a suceder es que si tenemos una buena función de hashing, o sea, buena significa cumple estas tres propiedades, entonces el hash que tiene el hash es el nombre de nuestra implementación que usa esta tabla de hashing. Esto que hace que es, ok, transformo mi clave en un índice, listo, ya está, con eso accedo y trabajo como si fuera un arreglo común y corriente. Ok, si nosotros hacemos eso y tenemos una buena función de hashing, todas nuestras operaciones principales, o sea,
obtener, guardar, borrar, pertenece, todas esas van a ser de tiempo constante, lo cual es un montón, ¿sí? Si de vuelta, los que vieron, los que usaron Python en Algoritmos 1, les habrán dicho, bueno, el diccionario anda muy rápido, y efectivamente anda muy rápido, internamente Python hace cosas con esto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo pueden ser estas funciones de hashing, ¿sí? Vamos a hablar, mi primer ejemplo de función de hashing. Esto lo único que hace es agarrar y sumar el código ASCII, digamos, de todas las, supongamos que mis claves fueran cadenas, ¿sí? Lo único que voy a hacer es sumar todos los caracteres, ¿sí? Básicamente en ASCII. Esto es rápido, ¿sí? O sea, esto espero que se vea que es lineal en la cantidad de caracteres, lo podemos considerar como despreciable, así que, o de 1, bien. También podemos definir que esto es determinístico. O sea, no es que los caracteres siempre tienen el mismo código ASCII, así que esto nunca va a dar valores diferentes para la misma clave. Ahora, ¿qué problema puede llegar a tener esto? Que la suma da igual. ¿En qué caso la suma da igual? Mismos caracteres, valores repetidos. O sea, creo que están tirando hashtags. Tiren una oración, porfa. De cualquier carácter con cualquier... Si los caracteres son los mismos, pero en otro orden, bien, ahí está, un poquito más. Andrés dice, ¿qué pasa si tengo un anagrama? ¿Sí? Un anagrama, dos anagramas son, bueno, el mismo texto, pero escrito en otro orden. Los dos anagramas nos pueden dar, nos van a dar exactamente lo mismo. O sea, cualquier anagrama me va a caer en la misma posición. Suena medio rebuscado, ¿no? Pero si yo tengo ABC y BBB, nos va a dar lo mismo también. Entonces, esta función no distribuye bien, ¿sí? Si ustedes, y ahí Jerónimo dice si no nos conviene usar la diferencia no nos conviene, nos va a quedar lo mismo, pero en negativo. También si sumamos y restamos cada tanto, una función así, por mala suerte, no va a ser una buena función de hashing. Incluso, si ustedes la prueban, no va a pasar las pruebas de volumen. ¿Por qué? Porque como es mala función de hashing, nuestro hash va a ser lento. Lo van a notar ustedes en sus computadoras, que va a tardar mucho en las pruebas de volumen, ¿sí? Entonces, ante eso, le decimos, la tenemos que descartar. Pero lo importante es que se entienda más o menos nuestro primer ejemplo, ¿sí? No, este por supuesto ya se los mostramos y ya lo descartamos, desde ya, ¿sí? Entonces, un problema que podemos tener es, además, es que, ok, todo esto se me va de rango tranquilamente, porque yo sumo tal vez, no sé, esa función sería ODN, no, sería, bueno, ODN siendo n la cantidad de, vamos a separar n siendo la cantidad de elementos que hay en mi diccionario, porque si no voy a mezclar cosas. Vamos que esto es O de K, siendo K la longitud de mi clave. Eso va a ser imposible poder indexar sin ver todos los caracteres o todos los bytes de mi clave. ¿Sí? Yo necesito verlos. Si yo considero que si se puede hacer lineal en eso, estamos bien. Si lo hago peor que lineal, ya probablemente está mal. Todas las funciones de hashing que veamos van a ser lineales. Va a estar todo bien. Entonces, otro problema que tiene esta función, pero que esto va más allá de la función de hashing y si es buena o mala, sino un problema que podría ser con cualquier función de hashing es que, che, se me puede ir de rango esto. A una cuestión, una función de hashing en el vacío, ¿sí? Ahí está suelta, se puede usar para un montón de cosas. Así que no tiene esta restricción de que me tiene que quedar en el rango. Lo que yo les estoy por mostrar es cómo se resuelve que me quede sí o sí en rango. ¿Qué quiero decir en rango? Si a mí la función de hashing me devuelve 800, pero mi arreglo es de 15 posiciones, no me sirve el 800. Yo necesito un número entre 0 y 14. ¿Sí? Entonces, ya sea si esto lo hago dentro de la función de hashing o lo hago justo después de llamarla, es exactamente lo mismo, porque puede ser la misma operación sobre el mismo número. Yo se los marco acá, que es, yo le puedo pasar el largo, o bien, de vuelta, lo que me importa es que al número que termina resultando de la operatoria le voy a hacer módulo largo. ¿Sí? De esta forma, sí o sí, supongamos que el largo sería el largo de mi tabla. En este caso,
Yo les dije 15. Si yo le pongo suma módulo 15, el resultado va a estar sí o sí entre 0 y 14. Nunca el resto de la división por 15 me va a dar mayor o igual que 15. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Alguien no lo convencí con eso? O sea, de vuelta, yo quiero que me quede entre 0 y 14. El módulo 15 me da sí o sí entre 0 y 14. No me va a dar negativo nunca y no me va a dar mayor o igual que 15 nunca tampoco. Eso es importante. Entonces, esto de vuelta, a nivel código lo pueden escribir adentro de la función para que sea lo último que hagan, o puede ser justo después de llamarla. Eso da lo mismo. Sí, un detalle para... Esto es ideal, no lo tomen para lo que ustedes lo tienen que implementar. Nosotros les damos como todo lo útil. Idealmente, sería buenísimo que el largo sea un número primo, eso hace que ande aún más rápido. El tema es que mantener que nosotros vamos a tener que ir redimensionando esta estructura, después vamos a ver cuándo, pero vamos a tener que ir redimensionando. Y si yo la tengo que ir redimensionando y la tengo que mantener en número primo, se me vuelve un problema, porque yo necesito que obtener un número primo sea rápido, lo cual no se puede hacer. Eso, salvo que sea Fermat, no lo vas a poder hacer. Entonces, dado esa restricción, hay distintas formas de implementarlo que no viene de caso. Si alguien quiere mantenerlo como número primo, pero no genera una gran diferencia no dejarlo un número primo. ¿Sí? Esto es como el ideal. Es decir, prueben la misma implementación, asegurándose que esto sea número primo o no, no hay mucha diferencia. Esa es la verdad. Hay la suficiente diferencia como para que si alguien está como quiero el hash más rápido, bueno, que lo pueda hacer. Entonces, acá hay una función de hashing, por ejemplo, que se llama FNB hashing, ¿sí? Que define este número que es primo. Fíjense ustedes si logran ver si es primo o no. Y lo único que hace es va multiplicando este valor h por este otro número primo y después aplica XOR, es una operación a nivel de bits, contra el carácter, que esto lugar a lugar. Y después va todo el tiempo haciendo esto una y otra vez. Y después, bueno, aplicamos el módulo largo al final. Entonces, ¿cuándo se le da un valor a ese largo? Es el largo que va a tener nuestra tabla. Eso lo define Alan, por supuesto. No lo define Bárbara. Que inicialmente va a valer una cosa y después vamos a irla redimensionando. ¿Qué problema tiene esta función? Así, viéndola con un buen ojo crítico. Creo que tiene la posta acá es Martín, y no me refiero a mí, en tercera persona, sino que alguien que ya dijo algo al respecto. O sea, ¿qué problema le ven a esta función? Si nadie le ve un problema, no sé, o sea, no quedarían muy grandes. No, porque fíjate que al final del día, Enzo, que hacemos módulo largo, así que nos va a quedar en el rango. Eso no va a haber problema. De donde sale h está definido ahí. Es la primera línea de la función. Que no puedo controlarla. Más que no puedo controlarla. Vamos más. O sea, me interesa lo siguiente. ¿Qué entienden de esta función? Si aquí dice un bardo. Ok. Yo lo veo y les digo, no sé qué está pasando acá. Bueno. Yo no tengo ni idea qué hace esta función y por qué funciona bien. Bueno, resulta que las funciones de hashing tienen en general la siguiente propiedad. Es cuanto menos la entendés, probablemente mejor funcione. Y cuanto más la entendés, probablemente más mierda sea. Esa es la verdad. Nos guste o no nos guste. Nosotros lo que sabemos al final del día es que las funciones de hashing en general terminan haciendo operaciones locas a nivel de bits
probablemente con números primos. Y números primos, que no sé, te confío que estos son números primos, porque son números primos de muchos, muchos dígitos, ¿sí? ¿Para qué define la n? Creo que eso me quedó antes cuando lo tenía más en modo Python, o más en modo C. Disculpen, la n no la uso para nada. Después se la saco. Entonces, cuanto menos entendamos, probablemente sea mejor, ¿sí? Acá tenemos otra función, Jenkins hash. Fíjense, acá hace operaciones de shift a nivel binario, otro shift a nivel binario, una XOR con esto. Voy sumando acá de vuelta, acá lo hice, puse S de I, esto es clave de I, perdón, me quedó mal. Y cuando termina le hace acá también le hace un shaky, otro lo mueve para allá, hace un XOR y bueno, listo, ya está. Es como, bueno, mueve cosas, o sea, el punto es no entenderla. No sé si el punto es no entenderla. O sea, no sé si vino alguien y dijo, che, mi objetivo es que nadie entienda esto. No creo que haya sido el objetivo. Sí sé que es el resultado final. Entonces, ¿nosotros pretendemos que ustedes, es importante que entendamos los ejemplos que nos estás mostrando? No. Les estoy diciendo que yo no los entiendo. Si ustedes los entienden, o sea, yo entiendo que lo que está haciendo acá está haciendo shifts de bits para un lado, shifts de bits para el otro, después hace operaciones, no sé, una XOR a nivel binario. Ok, buenísimo. Eso ponele que te lo entiendo. O sea, entiendo qué es lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esta magia termina haciendo que genere una buena función de hashing? No tengo ni idea. No entiendo ni idea por qué esto genera una muy buena distribución de los datos. ¿Por qué? No tengo ni idea, se las debo. No les voy a mentir. Entonces, cualquier cosa, eso, tal vez alguien que sepa algo de criptografía tenga un poco más de idea de por qué esto en particular genera buena distribución. Pero bueno, a nuestros fines de a nivel algoritmos 2, nos vamos a quedar con esto genera lo que queremos. O sea, tenemos otra cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Nos las aprendemos de memoria? No les vamos a tomar esto. No les vamos a decir, escribirme una función de hashing. No nos interesa en lo más mínimo. Lo que ustedes sí o sí van a necesitar es una función de hashing, que puede ser una de estas o puede ser otra que busquen. Esa es la verdad. Entonces, un detalle, bueno, también, esto es lo que les iba a mencionar antes, las funciones hashing criptográficas, porque hashing, como ven, no se entiende un corcho, obvio se usa para criptografía. Entonces, es que las características que tiene que tener una función de hashing criptográfica es que tiene que producir la menor cantidad de colisiones posible. Eso quiere decir que tiene que ser muy difícil que dos claves diferentes, ¿sí?, den la misma, o sea, den el mismo resultado, ¿sí? Eso, punto número uno. O sea, no que sea imposible, pero sí que sea muy difícil. Después, que tiene que ser muy difícil, dado el resultado de la función de hashing, poder obtener el valor de quién lo generó. Entonces, y también tiene que ser que si yo cambio mínimamente la clave, se tiene que cambiar un montón el resultado de la función de hashing. Por ejemplo, si recuerdan nuestra primera función de hashing, esa que sí entendíamos y que era una mierda, la entendemos, por ende es una mierda, que era la suma de todos los caracteres. Esa función de hashing no es nada criptográfica porque cambia un poquito algo y cambia muy poquito la salida, ¿sí? Entonces, lo que queremos lograr es que en una función de hashing criptográfica, entonces no es algo que veamos en la materia, simplemente se los menciono. Lo que queremos lograr es que con una leve diferencia se genere una gran diferencia en la salida. O sea, leve diferencia en la entrada, gran diferencia en la salida. ¿Por qué? Esto es buscado para que, si yo digo, ok, voy a tratar de buscar el valor de X. En general, las bases de datos, por ejemplo, cuando guardan contraseñas, no guardan la contraseña del usuario. Lo que hacen es guardar la contraseña hasheada. O sea, después de aplicar una función de hashing criptográfica. Bueno, alguna, no sé, acá le pongo ejemplos. ¿Sí? MD5 ya no se usa, SHA-256, por ejemplo. Supongamos SHA-256. Si MD5 ya se le encontraron muchas vulnerabilidades, entonces ya no se usa más. Pero supongamos SHA-256. ¿Sí? Se le aplica, se guarda en la base de datos. Supongamos que viene un hacker y obtiene usuario, y este es el hash que me da su contraseña, porque eso es lo que guardó la base de datos. Podría decir, bueno, voy a probar con 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, y se podría ir fijando si se va acercando o alejando de la solución. Y en función de eso, podría ir reconstruyendo la contraseña. Y no es algo que nosotros queremos que pase. Por eso es que está tercera condición. ¿Sí? Esa es la idea, principalmente. Algo importante, las funciones hashing criptográficas son más lentas que las funciones hashing comunes que no tienen estas restricciones. No las usen para el TDA. No les va a pasar las pruebas de volumen directamente. Incluso probablemente, o sea, si usan una librería que no esté nativa de Go, el problema es que lo van a mandar al corrector, el corrector va a decir, no tengo esta librería instalada, y nosotros no se las vamos a instalar. Por dos razones. Primero, porque no hay razón, y segundo, porque andan más lento. Entonces vas a hacer más lento tu hash nada más por la función de hash. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para implementar la de mi hash? Eso es lo siguiente que se me está preguntando. Yo les prometo, yo les doy mi palabra. En ninguna instancia de evaluación se le va a decir, escribime vos una función de hashing. Puede pasar que nosotros le digamos, che, mira, acá tenés una función de hashing. Decime, ¿cuáles son los problemas? Y en general son obvios. No sé, es una función de hashing return 0. Tienes que decir, che, mira, esto nos distribuye muy uniformemente, me devuelve siempre 0. O no sé, o con un random. Eso es lo más loco que hemos tomado. No recuerdo, deben haber pasado, no sé, 5 años por lo menos que hayamos preguntado algo parecido a eso. Pero ese es el nivel. Nadie les va a tirar no sé, una de las funciones que le sacamos pasar. ¿Cuál es el problema? Y tal vez hay acá no usa un número primo. No, esas pelotudeces no hacemos. Sí se los mostramos para que vean un par de funciones hashing que, nada, nos dijeron que funcionan bien. Pueden buscar otras. ¿Cómo lo pueden hacer? Fácil. Usar Google. Busquen funciones hashing, prueben. Y la realidad es que, antes de seguir, un problema que tiene el hash, o sea, ventaja enorme. Cuando está bien hecho, todo constante. Gran problema que tiene el hash. Para que sea de tiempo constante, depende muchísimo de una función que nadie entiende. Que por ende es difícil, no la vamos a debuguear a la función per se. Vamos a tener que asumir, ok, la función distribuye bien, pongámosle. Pero muchas veces no nos va a quedar otra que decir, che, tal vez esta función de hashing es una mierda, voy a probar con otra. Y tal vez tengamos que decir, che, cambio esta función por otra. Y tal vez les anda más rápido, tal vez no. ¿Sí? Me ha pasado de gente decir, que venía, Martín, me anda muy lento, no encuentro el problema en mi código. Pero te cambié la función de hashing. Vienen un ratito después y me dicen, no, ahora sí me anda. Ese es un tema. ¿Sí? Por eso, nada, hay que considerar esas cosas. Es la gran contra que tiene. ¿Sí? Tiene otra gran contra a nivel docente, que es la siguiente. La función de hashing no es una función que nosotros podamos saber. Nosotros les decimos cómo hacer las pruebas a nivel, cómo hay que hacerlas bien, que es del lado de Bárbara y todo lo demás. Nosotros, obviamente, por una cuestión pedagógica, tenemos pruebas que fuerzan escenarios que nosotros ya conocemos, obviamente ya sabiendo las implementaciones, lo cual no es del todo correcto, pero al final del día nosotros queremos forzar errores y que no se los topen más adelante. A veces pasa que hay errores de qué pasa si va en la posición 0, si va en la última posición, qué sé yo, que esto, que lo otro, y es difícil del lado nuestro generar esos escenarios, porque depende mucho de la función de hashing que estén usando, cosa que es completamente el lado de Alan. Entonces no podemos forzar que algo les vaya a la primera posición, a la última, a la del medio, no sé, cosas por el estilo. No podemos hacer eso, porque todo el lado de Alan, y no corresponde el lado de Bárbara estar jugando con eso. ¿Sí? Nosotros lo hacemos porque después aparecen bugs en TPs y no querés asumir eso. Por eso nosotros cada vez que detectamos algo, haremos muchas pruebas. ¿Sí? Porque no queremos que se nos pase nada. Bueno, entonces ahora el problema que teníamos es que tenemos estas llamadas colisiones. Colisiones son el cheque pasa si aplico esta función que hace magia. O sea, cada vez que ustedes vean una función de hashing, no la entiendan, dice, a ver, ¿ustedes entienden cómo juega Messi? No entiendo. Yo no entiendo. O sea, yo lo veo y digo, yo no entiendo lo que está haciendo. ¿Lo puedo disfrutar? Sí, por supuesto que puedo. No, trato de llevarme lo mismo con funciones de hashing. ¿Las entiendo? No, ni en pedo. ¿Puedo usar sus grandes habilidades de distribuir y toda la pelota? Sí, también, por supuesto. Ok. Pero el problema que tiene es que a veces dan, como yo aplico el módulo, o sea, no sé, tengo todo el universo, pongámosle, de cadenas posibles y me van a caer en un arreglo. Voy a tener lo que se llaman colisiones. Dos claves cayendo en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto?
vamos a tener dos formas. Hay más, ¿sí? Hay más. Pero nosotros nos vamos a cernir en estas dos. Hash cerrado, lo que vamos a hacer es aplicar una función de dispersión para definir una nueva posición. Esto es una forma muy elegante de decir algo que ahora vemos. Y en hash abierto lo que vamos a hacer es poner en cada posición de la tabla una lista. ¿Sí? Ahora vamos a ir una por una. Hash cerrado. Lo que vamos a hacer es decir, yo voy a, si hay una colisión, voy a ir a la siguiente posición y dejar mi clave ahí. Hay otras formas, podría ser, no sé, elevada, podría ser primero en la siguiente posición, después 4 posiciones después 9, o sea, al cuadrado. Se puede hacer. No tiene ninguna ventaja y es mucho más simple ver esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento y vamos a mostrarles lugar a lugar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Sí? Nosotros en esta implementación vamos a tener una tablita, donde en cada tablita tenemos una celda, básicamente, donde tenemos a priori clave y valor, tal como habíamos dicho antes. ¿Sí? Ahora no voy a estar mostrando el valor, porque el valor no nos importa para construir esta tabla. ¿Sí? O sea, supónganse que el valor está. ¿Sí? Entonces, yo voy a aplicar. Supónganse que si yo aplico mi función de hashing a cada una de estas claves, me dan estas posiciones. ¿Sí? Ya aplicando el módulo y toda la pelota. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, bien, voy a guardar a Eli. Eli me da la posición 3. Entonces lo voy a guardar en la posición 3, donde no hay nadie. Entonces, ok. ¿Sí? Ahora, supónganse que viene Facu. ¿Sí? Facu va a la posición 5. ¿Sí? Entonces vamos a guardar a Facu a la posición 5. Está acá todo razonable. Ahora cuando venga Tayel, Tayel va a la posición 3, ¿sí? Que ya está ocupada por Eli. Como ya está ocupada, lo que vamos a decir es, che, vamos a la siguiente posición y guardamos a Tayel ahí. ¿Sí? Tan simple como eso. Vamos a la siguiente posición. Entonces ahora va a venir S. ¿Qué pasa? Primero S se choca con Tayel. Perdón, si buscamos a Tayel, vamos paso a paso. Si buscamos a Tayel, ¿cómo podemos hacer? Por supuesto, todo el lado de Alan. Alan sabe cuál es su propia lógica. Yo puedo aplicar la función de hashing de Tayel, me da la posición 3. En la posición 3 no está Tayel, está Eli. ¿Qué hacemos? Iniciarías por el 3 y si no coincide, seguís para adelante buscando. Perfecto, ¿sí? Entonces, supónganse que, bueno, entonces me fijo, ¿está en la posición 3? No. ¿Está en la posición 4? Sí, listo. Supónganse que yo ahora, antes de guardarlo a ese, lo busco. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es ir a la posición 4, está Tayel. No. Está Facu. Así que no está Ezequiel. Vamos a ir a la siguiente posición. ¿Sí? La posición 6. En la posición 6 está vacía, no hay nada. Entonces Ezequiel no está. Porque si Ezequiel estuviera, tendría que estar en la posición 6. Necesariamente. ¿Sí? Porque seguiríamos esta lógica. Incluso ahora guardemos Ezequiel. Entonces, cuando yo quiera guardar Ezequiel, va a tener una colisión primero con Tayel, después una con Facu, y entonces después va a venir a esta posición, ¿sí? Y directamente nos va a quedar acá, ¿sí? Hasta acá. ¿Estamos bien con cómo funciona este guardar y este buscar? Bien. Entonces, supongamos que yo ahora guardo a Fede, ¿sí? Fede va a la posición 9. Si yo ahora quiero guardar a Martina, va a ir a la posición 9 y está ocupada. ¿Qué hacemos ahora? Martín dice RIP, lo cual me parece razonable. Juan Pablo dice duplica el tamaño, redimensionar, y Maxi tira la aposta que es vamos a la posición 0. Efectivamente, vamos a ir a la posición 0 porque no hay ninguna razón, o sea, no es como en la pila donde tenemos un concepto de ok, se me está llenando. Acá los primeros valores me podrían haber quedado todos al principio y después, o sea, y al final, y bueno, pega la vuelta, porque acá no hay una relación de orden de cómo están las cosas. ¿Sí? Entonces, necesariamente, cuando venga Martina, decimos, ok, se choca acá, seguimos acá. Y listo, no hay problema.
Yo, obviamente, cuando busque a Martina, voy a venir a la posición 9, voy a decir, esto está ocupado, listo, seguimos acá. ¿Sí? Y si yo estoy buscando a otra cosa, qué sé yo, bueno, seguiré acá y acá no encuentro a nadie. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando yo busque a alguien, por ejemplo, supónganse que aplicamos, bueno, Candela es la última que habló, aplico la función de hashing a Candela y le da la posición 8. La posición 8 está vacía, listo, Candela no está. Se la aplico, ¿quién fue el anterior? Martín, listo, se la aplico Martín y le da la posición 5. En la posición 5 está Facu, así que vamos a la 6, que está Ezequiel, posición 7, vacío, listo, no está. Si estoy buscando a Tayel, voy a la posición 3, está Eli, voy a la posición 4, está Tayel. Bien. Si la busco a Eli, voy a la posición 3, está Eli, listo, terminé. ¿Sí? Acá les doy más o menos todas las cosas que pueden llegar a pasar. Ok, ya guardé todos mis elementos. Ahora, supongamos que yo quiero borrar y borro a Eli. Chao. ¿Qué pasa si yo ahora busco a Tayel? Si se le cambia el tamaño de la tabla a buscar ahora vemos qué pasa al redimensionar, ¿sí? Ahora la redimensión la vemos en un ratito. Esto va a aplicar para las dos formas de redimensionar, de resolver colisiones, así que lo vamos a dejar. Entonces, si yo busco a Tayel, ¿qué pasa ahora? Como el 3 está vacío, diríamos que no está. Efectivamente, como dice Juan Pablo, yo ahora aplico la función de hashing, voy a la posición 3, no está. ¿Sí? Y estamos en un problema, porque Bárbara dice, a ver, guardemos a Tayel, borremos a Eli, hagamos, Tayel pertenece. Y el hash dice, no. Y ahí a Bárbara le empieza a hacer cosquilleo en la mano, se empieza a decir, bueno, no todos necesitan tener sueldo en esta economía. Alan, ¿cómo te ves no teniendo trabajo? Y Alan empieza a decir, uy, ahora que me mandé. Es como, bueno, borraste datos. Y en realidad no es que los borró, simplemente que no sabe cómo recuperarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá el problema con el hash cerrado es que vamos a necesitar algo más que un simple hay algo o no hay algo. Vamos a necesitar saber si en un lugar se borró algo, ¿sí? Entonces, en cada celda vamos a necesitar tener un estado, básicamente. Entonces, voy a necesitar tener una clave, un valor, por supuesto, estas dos cosas que ya necesitábamos tener, y también un estado, que puede ser de vacío, puede ser de ocupado o puede ser de borrado, ¿sí? Si yo hago esto, bueno, me resuelvo el problema. Porque fíjense, acá los que ya estaban vacíos y ocupados también, la posición 3, no, como cuando borro a Eli, lo marco como borrado. Acá pongo O's, B cortas y B's no significa que son caracteres. Por favor, usen un enum, ¿sí? Nada, o sea, usan literalmente un valor en el numerativo. Yo acá pongo porque visualmente me es más fácil que poner otra cosa. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es fijarme, en la posición 3, que está ocupada, vacía o borrada. Está vacía, perdón, está borrada. Como está borrada, la ignoro y voy directo a la siguiente. ¿Sí? No importa, porque acá podríamos tener borrado guión Eli, listo, no nos importa, Eli no está, por lo menos no en esta posición. ¿Sí? Entonces voy a la siguiente posición, y ahí está Tayel. Supongamos que yo ahora aplico buscar Eli, que me tiene que dar falso. Lo que yo voy a hacer es veo si pertenece. Aplico la función de hashing, voy acá, digo borrado, listo, la ignoro. Está ocupada, pero con Tayel, listo. Está ocupada, pero con Facu, listo. Está ocupada, esta posición, esta celda, pero con S. Y esta celda está vacía. Como esta celda está vacía, entonces necesariamente acá no está Eli. ¿Sí? Porque yo paro únicamente cuando llego a una posición ocupada por la clave que yo busco o cuando está vacía. ¿Sí? Esas son mis dos condiciones. Si está borrada, sigo de largo. Si está ocupada por otro, sigo. ¿Sí? Esas son las alternativas que puedo tener. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona? O sea, es la búsqueda, después los borrados. Obtener es buscar dónde está y devolver el dato. Pertenece es buscarlo y decir true o false según lo que me haya dado. ¿Sí? Por supuesto, toda esta lógica está completamente repetida, ¿sí? En las 4 primitivas. Y por supuesto, tenemos que hacer una función. Esta función que nos dice, che, este elemento está acá, o está en una posición vacía, qué sé yo. Todo eso
Por supuesto, es una función auxiliar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, la pregunta es, bueno, acá esta tabla se nos llenó mucho. Bueno, vamos a hablar después de cómo es la redimensión, ¿sí? Entonces, vamos a ver el hash abierto, que yo les adelanté, se los recuerdo. Vamos a tener, podés repetir cuando parás de buscar. Paro de buscar cuando una posición está vacía y por ende lo que estoy buscando no está, o cuando está ocupada por lo que yo estoy buscando. Y ya está. Si está ocupado, entonces significa que está. Si está ocupado por otra cosa, listo, sigo. Si estaba marcado como borrado, sigo. No importa lo que tenga adentro. Si está vacía, también no importa lo que tenga adentro. O sea, siempre hay algo, basura, no sé, no importa. No lo leo. Entonces, en el caso del hash abierto, lo que vamos a hacer es tener listas, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico la función de hashing de AELI, simplemente lo guardo. Supónganse que acá hay todas listas vacías, ¿sí? Dejo todas estas listas vacías. Ok. Cuando venga Eli, simplemente guardo Eli. Cuando guardo de a Facu, guardo a Facu. Cuando venga con Taller, lo agrego. Cuando venga con ese, perdón, si ahora busco a Tayel, lo que voy a tener que hacer es, voy a la posición 3, esto me da una lista y la tengo que iterar hasta encontrarlo o no. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahora busco a Fede, voy a la lista de la posición 9, voy a iterar y no lo voy a encontrar. ¿Sí? Y fin de la historia. ¿Sí? Entonces, yo ahora agrego a ese, agrego a Fede y a Martina. Si yo ahora borro a Tayel, perdón, a Eli, la tengo que buscar en esta lista y la tengo que borrar. ¿Cómo? La puedo borrar con el borrado del iterador externo de la lista. O sea, todo está conectado con todo. Vamos a usar el iterador externo, borrarla y ya está. ¿Sí? Y ahora cuando yo busque a Tayel, simplemente nada, vuelvo, busco y basta. ¿Sí? Evidentemente, operativamente, el hash abierto es un poco más sencillo que el hash cerrado. Los problemas que tiene el hash abierto son los siguientes. El primero es que el hash cerrado es más rápido. El segundo, o sea, no a nivel complejidad. A nivel complejidad, todo esto va a ser O de 1. En segundo lugar, no tiene forma de mejorar el hash abierto. El hash cerrado tiene otras alternativas, o sea, lo pueden ver, tenemos videos grabados, en otros cuatrimestres lo hemos dado, ahora decimos no darlo más, donde se pueden llegar a mejorar y hacer cosas facheras y flasheras con funciones de hashing y cosas por el estilo. Eso lo dejamos para que no quiera ver. Incluso tiene hasta las diapositivas ahí subidas. Entonces, eso por un lado. Y el iterador externo del hash abierto es notoriamente, o sea, el iterador externo del hash cerrado es muy fácil. Y el iterador externo del hash abierto tiene su complicación, porque empiezo por una lista y sigo por otra. ¿Sí? Eso se los van a mencionar en la práctica, lo van a ver bien cómo es el tema de los iteradores con los hashes. Esto yo se los voy adelantando, porque uno ve esto y dice, ya, listo, ya está, el cerrado es más fácil. No sé si, perdón, el cerrado es más difícil. No estoy de acuerdo. Ustedes van a tener que elegir una de las dos. Cualquiera de las dos que ustedes quieran elegir, vamos a estar del lado de Bárbara, así que las pruebas van a ser la misma, por supuesto, y tiene que funcionar, nada más. ¿Sí? Esto es a elección del grupo. ¿Cuál implementa? Eso no significa que no tengan que saber la otra implementación, porque nosotros les podemos pedir implementar en el parcelito 2, ¿sí? Le podemos pedir implementar una primitiva para el hash cerrado y no es que, no, yo hice el hash abierto, entonces este ejercicio yo no lo hago. Es como, bueno, puedes no hacerlo, pero lo vas a tener mal. O sea, tienen que saber cómo se implementa. Los detalles de los borrados, el detalle de las listas en el caso del hash abierto, ¿sí? No tienen que saber todo esto. ¿Alguna pregunta con hash abierto? ¿Sí? O sea, repito, esto es una tabla, o sea, es un vector de listas. Las listas, las que ya, bueno, todavía no implementaron, pero cuando ya las van a tener implementadas, y las van a usar directamente.
Yo tenía una duda con la complejidad, que vos dijiste recién que si se borraba iba a ser O de 1. ¿Por qué sería O de 1 si tuvieses que ponerle que iterar una lista de la posición? Bien, ¿por qué? Fíjate lo siguiente, vos estás iterando una lista, bien, pero ¿cuántos elementos? Si la función de hashing distribuye muy bien, ¿sí? ¿De cuántos elementos va a constar cada lista? Elementos dividido la cantidad de tu Bien, tabla. supongamos que, bueno, en este caso tenemos 10, entonces va a ser n dividido 10, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos que tener un cuidado que es, hay que redimensionar, ¿sí? Supongamos que nosotros vamos a mantener que dado una proporción, yo siempre voy redimensionando. Voy a asegurarme de que mis listas en general no tengan más de 2, 3 elementos. Si mis listas tienen todas 2, 3 elementos, aprox, ¿sí? Puede ser que alguna tenga 4, porque depende cómo caigan en la función de hashing. Si en general van a tener 2, 3, 4, 5 elementos como mucho, iterarlo no es O de 1, ¿sí? Por supuesto, para eso tenemos que asegurarnos Claro, de que esté todo claro. bien hecho con la función. Ese es el siguiente paso, es qué pasa si se nos llena mucho la tabla, ¿sí? Porque en el hash cerrado, o sea, el hash abierto es como, bueno, si se nos llena mucho, en el peor de los casos, se nos vuelve lineal, ¿sí? Pero en el hash abierto, perdón, ese es en el hash abierto, en el hash cerrado ni siquiera va a andar, porque ya va a haber un punto en el que la tabla esté completamente llena. Como, ¿qué hacemos ahí? Bueno, evidentemente vamos a tener que redimensionar. Y no podemos redimensionar. Vamos a hablar de hash cerrado primero. En el cerrado no puedo redimensionar ya cuando no me quedo espacio. Porque si lo hago recién ahí, el problema que tengo es que en el medio el hash me empezó a andar muy lento. Porque fíjense que toda esta operatoria, voy a ir para atrás, toda esta operatoria de ir buscando, bajando, 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 eso se empieza a volver lineal. ¿Sí? Incluso acá se ve la necesidad de que la función de hashing distribuya bien, porque si todo cae al cero, lo que vamos a hacer es buscar, o sea, iterar todo el tiempo desde acá, ¿sí? Así que eso no está bueno. Entonces, yo necesito que la función de hashing sea buena, ok, pero además necesito poder redimensionar en el hash cerrado antes de que se me llene la tabla, ¿sí? Si no lo hago antes, ya se me va a empezar a volver lineal la complejidad de las operaciones de hash, porque buscar me va a costar mucho tiempo. Entonces, primero lo que tenemos que definir es cuándo redimensionar. Después vemos el cómo, pero empecemos por el cuándo. Primero déjenme que prenda la luz. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un factor de carga. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente definir cuán cargada está la tabla. Entonces vamos a definir alfa como nuestro factor de carga, como la cantidad de elementos que tenemos guardados dividido m siendo el tamaño de la tabla. ¿Sí? En mi ejemplo inicial, el m sería 10, n es cuántos elementos tengo. ¿Sí? Entonces, en función de cuánto valga nuestro alfa cuando guardo o cuando borro, llegado el caso, voy a redimensionar. ¿Sí? Entonces, para un hash cerrado hay estudios hechos por, no sé, no me acuerdo, que lo que indican es que en general hay que tratar de tener un alfa menor a 0,7, es decir, un 70% de carga como mucho. Cosas a considerar, bueno, que los borrados me inciden, entonces yo, por ejemplo, cuando quiero agrandar, deberíamos considerar los borrados. Entonces, ¿cuántos borrados tenemos? Porque nos pueden llegar a influir en cuán lento va la cosa. Eso como punto número 1. Entonces, yo cuando veo que tengo una carga del 70%, estoy por guardar lo que fuere, hay que redimensionar para que no se nos vuelva lento el hash. ¿Sí? Entonces, redimensionamos. Ahora hablamos de cómo redimensionamos. ¿Sí? Pero lo importante ahora es, tenemos que redimensionar. Cuando achico, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando estoy borrando elementos, cuando guardo quiero agrandar, nunca voy a querer achicar cuando guarde. Cuando borre, nunca voy a querer agrandar, voy a querer achicar. Cuando voy a querer achicar, voy a fijarme sin considerar los borrados, porque también quiero limpiar los borrados y ahí tengo menos elementos reales. ¿Sí? Entonces ahí efectivamente, ahí no voy a considerar los borrados. Eso
Nada, para que ya lo vayan considerando. Entonces, en ese caso, bueno, redimensionamos. En el caso del hash abierto, como yo lo que tengo son listas, no necesito redimensionar cuando haya 0,7. Lo que podemos decir es, che, si mi función de hashing distribuye bien, yo puedo dejar que en promedio mis listas tengan 2, 3 elementos. Entonces, tranquilamente mi factor de carga puede ser de 2 o 3, lo cual quiere decir hay 3 veces más elementos que capacidad que tengo. Capacidad en posiciones. Porque, de vuelta, yo tengo M, donde M era 10 en mi ejemplo, pero puedo tener 50 elementos, porque puedo tener 5 por lista. ¿Sí? ¿Cuál es el valor correcto entre 2, 3, 4, 4,5, 8,9? La respuesta es no sabemos. ¿Sí? Así como hay estudios un poco más claros con hash cerrado que dicen 0,7, con hash abierto no hay tanto. Entonces, la respuesta es prueben. Van a definir una constante y entonces ustedes van a decir, bueno, a ver qué pasa. Si le pongo un 2, anda más rápido o más lento. Si pongo un 3, anda más rápido o más lento. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, redimensionalo antes que puedas. No se olviden, las redimensiones son costosas. Si redimensionamos todo el tiempo, va a costar más. ¿Sí? Es como hay que hacer un tire y afloje. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el cómo hacemos la redimensión. Lo charlamos brevemente. No podemos ir y decir, listo, hago un make más grande y copio los elementos tal cual hacemos, por ejemplo, con la pila. No podemos. ¿Por qué? Vamos a retrotraernos brevemente, no sé si tengo un par de diapos, pero no son relevantes. Volvemos rápidamente a la función de hashing. Tuki. Fíjense esto de acá. La función de hashing per se, me va a devolver lo mismo en todo momento, porque es determinística, pero después cuando yo le hago un módulo largo, me va a dar distintas cosas. Si yo no actualizo este valor largo, haberle aumentado el tamaño no sirve de absolutamente nada. De nada. Porque está bien, supongamos que empecé con 25, lo dupliqué, pero los elementos me van a caer todavía entre la posición 0 y 25, así que al pedo. Ok, si yo acá lo actualizo, pero mis elementos, yo cuando redimensiono, simplemente, ok, acá tenés más lugar, ¿sí? Empezamos con esto y ahora tenemos esto, pero los elementos los dejé en el lugar original. El problema que tiene es, primero, si yo ahora busco a Pepe, lo había puesto en la posición 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque función hashing, bla, bla, me dio 3, después de aplicarlo el módulo. Bien. Ahora vuelvo a aplicar la función hashing, bla, bla, y me da 30. Pepe está en la posición 30. Esto es independiente si hash abierto o hash cerrado, nótese. No, o sea, Pepe no está en la posición 30, lo dejamos en la posición 3, lo dejamos olvidado ahí. ¿Sí? Entonces no vamos a encontrar los datos que ya teníamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es rehashear los datos. Cuando yo redimensiono, tengo que crearme otra tabla y pasar todos los de la tabla vieja que existan, o sea, en el hash cerrado no pasemos los borrados porque queremos limpiarlos. ¿Sí? Entonces, en todos los lugares donde haya algo ocupado, listo, lo vuelvo a pasar por la función de hashing, lo pongo en la nueva posición que le corresponda, que puede ser completamente otra o puede ser la misma, como fuere. ¿Sí? Entonces, aplico lugar a lugar en mi tabla vieja a cada uno de los elementos que yo tenía antes, efectivamente los que están ocupados, y los vuelvo a ubicar en sus nuevas posiciones en la nueva tabla. Esto también vale para el hash abierto, O sea, hash abierto voy a ir lista por lista, voy a ir elemento por elemento y lo voy a ir rehasheando. ¿Cómo resuelvo cuando dos claves me caen en el mismo lugar en la nueva tabla? Es exactamente de la misma forma que lo resolvía en el guardar anteriormente. ¿Sí? Sea para el hash cerrado su forma, para el hash abierto la suya. Incluso tiene sentido tal vez querer reutilizar el guardar para esto. ¿Sí? Y tan simple como eso. O sea, hay que hacerlo, sí o sí. Primero para limpiar los borrados, pero además porque si no los elementos no van a existir más. ¿Sí? Por eso es que, Andrea, no respondí tu pregunta, que en algún momento creo que fue Andrea, que dijo, che, ¿qué pasa cuando redimensiono y busco, qué sé yo? ¿Sí? No, ahí directamente lo que vamos a hacer es, tenemos que reubicar los elementos. Sea hash abierto, sea hash cerrado, o sea hash lo que sea,
yo cambio de tamaño de la tabla, tengo que volver a ubicar todos los elementos. Por eso es una operación costosa, es lineal esa operación, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por el otro, la forma de redimensionar va a ser parecida al caso de la pila, que es, vamos a duplicar el tamaño. Cuando lleguemos al factor de carga que nosotros definamos, duplicamos el tamaño, ¿sí? En el caso de hash abierto, creamos más listas, todo lo que fuera. Y lo que tenemos que decir es, cuando lleguemos a la condición para achicar, ahí vamos a dividir por 2 también, donde hagan las cuentas más o menos en función de, bueno, para que sigan teniendo mucho espacio. Porque si achican y ahora me queda, por ejemplo, me queda con 0.85 de factor de carga en un hash cerrado por haberlo achicado, como, che, no lo hagas así, ¿sí? Pero bueno, van a tener un factor de carga para aumentar, uno para achicar. Cuidado con eso. Creo que nada más. Hagan preguntas ahora sobre la redimensión porque entiendo perfectamente que esto puede llegar a afectar. Perdón, ¿cuál es el valor de factor de carga que tiene mi tabla? O sea, la forma de determinar el factor de carga es, vos sabés cuántos elementos tenés en tu tabla y sabés el tamaño de tu tabla y haces la división, ¿sí? O sea que si redimensionamos, después de borrar a Eli, Tayel sí queda en la posición 3 en hash cerrado. No, Tayel va a la posición que le corresponda, porque tal vez a Tayel con 10 posiciones le correspondía la posición 3, pongámosle. Y ahora con este nuevo largo, cuando yo haga acá módulo largo, tal vez ahora me da, no sé, 35. Entonces, bueno, le corresponde ir a la posición 35. ¿Por qué? Porque de vuelta, yo lo que quiero es buscar que cuando yo lo busque nuevamente, lo pueda encontrar, ¿sí? Si yo lo dejo en la posición 3, pero ahora Tayel con el nuevo largo, cuando hago un módulo largo, me da la posición 35, yo lo voy a ir a buscar y no va a estar. Entonces yo necesito que esto me quede en un lugar donde lo pueda encontrar, necesariamente. Por eso tenemos que reubicar los elementos, todos los que estén. Cosas borradas o cosas vacías, no, eso no. Los borrados los queremos, ya está listo, así es como los limpiamos. ¿Para qué factor de carga conviene achicar? Depende. Por ejemplo, yo siempre lo dejaría de tal forma que me quede una buena cantidad de espacio. Por ejemplo, si yo tengo un factor de carga de 0, supongamos que yo quiero achicar cuando tengo un factor de carga 0,5. Cuando tengo menos de 0,5, ahí achicamos. Bueno, lo vas a achicar y vas a pasar a tener un factor de carga de 100% y lo rompiste. Ahí no conviene. Entonces, necesitamos que sea un factor de carga notoriamente chico, porque si lo hacemos en 0,35 y ahí achicamos, nos quedan 0,7. Entonces tiene que ser más chico que eso. Entonces tal vez sea, no sé, yo tiro un número, pero ahí hay que, fíjense ustedes los números, por ejemplo, 0,1, 0,2, o mucho, ¿sí? Incluso tal vez la mitad de 0,35. Los borrados se contaban como ocupados para el factor de carga en el caso de agrandar y en el caso de achicar no. En el caso de achicar no lo consideramos. No sé si estás preguntando como coma no o sin la coma. Ahí no los consideramos para que justamente, incluso el cuatrimestre pasado pasó que alguien los contó los borrados para achicar y no para agrandar y por eso se le rompe. O sea, a nivel hash, a las pruebas de hash no hubo tanto problema en su momento, le andaba lento, pero no era más grave que eso. Y el problema fue en el TP2, que tenía un montón de borrados, y al tener tantos borrados y tener esa política de redimensión, bueno, se le terminó todo, no le pasaba las pruebas de volumen por eso, porque le andaba muy lento el hash. Así que eso considérenlo. O sea, si los contamos los borrados para agrandar, no los contemos para achicar. Para el hash cerrado, aparte del T de la lista, debemos hacerle su iterador. O sea, para el hash cerrado o para el hash abierto. Para cualquier hash, el hash va a venir con su iterador. Porque si no, no podríamos verle todas las claves. Ese es un tema. Sí, o sea, el hash va a venir con su iterador. Cualquiera. O sea, abierto o cerrado. O sea, para el hash cerrado, aparte del T de la lista, debemos hacer... O sea, el T de la lista lo tienen que hacer porque antes del hash van a tener que entregar la lista.
sea, no es que el que hace hash cerrado zafa de hacer la lista. No, la lista lo tienen que hacer todos. Aparte, después la pueden usar para hacer hash abierto. Pero sea hash abierto o cerrado, en cualquier caso tienen que hacer el iterador externo. El interno también. Eso, claro. Vamos más para adelante. En el hash cerrado, si hay una posición borrada y luego el hash para otra clave, no, me indica esa posición, ¿se omite? Sí, sí, o sea, la omitimos. Si después quieren reutilizar esas posiciones borradas para guardar cosas nuevas o cosas por el estilo, pueden hacer lo que quieran con eso. Sí, por supuesto, pueden usarlo. Pero cuando yo estoy buscando cosas, la omitimos. Lo importante a nivel algorítmico es, yo lo omito, porque si lo que sea que esté ahí no corresponde. Imagínense, yo hago guardar, borrar, pertenece, no debería pertenecer. Si ustedes dicen, no, pero acá en mi celda que dice borrado, pero está la clave, yo la guardé. Está bien, pero Bárbara dijo que la quería borrar. No, la respuesta debería ser que no está. Incluso seguro hay una prueba que literalmente hace eso, guardar, borrar, pertenece. Y que la respuesta sea false. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta más de este estilo de redimensiones? Si no, los dejamos descansar ahora 5 o 10 minutos antes de la práctica. Y I explain. Y eso es en la forma de escribir en general. Y es I explain, eje es example given. Y no me acuerdo de ahí en otra forma. Yo en general escribo de esa forma. Es como decir, no sé, por ejemplo, no sé, no sé cómo se escribía, por ejemplo. Pero hay un montón de idiomas que tienen simplificado ese tipo de cosas. Y en informática siempre aparece I explain. Bueno, como no veo nada más, ahí detengo la grabación.